Estamos en una serie que hemos titulado La voz que se debe escuchar. En los momentos difíciles de la vida, en los momentos de enfermedad, en los momentos de crisis, muchas voces llegan a nosotros tratando de decirnos lo que debemos hacer. Y lo que queremos pensar en esta serie es la voz que debemos escuchar en medio de todas esas voces. Y esa voz que debemos escuchar es la voz de Dios por medio de su palabra, la voz profética. Estamos hablando de profecía en estos domingos. Y la voz profética, la voz de Dios, no siempre es una voz melodiosa al oído. Es una voz fuerte, confrontadora, que trata de encarrilarnos y corregirnos para que caminemos como el Señor quiere que caminemos. Y hoy quiero que hablemos de los beneficios del arrepentimiento. Porque cuando pensamos en arrepentimiento, pensamos, viene a nuestra mente inmediatamente algunas situaciones como tristes más bien. Cuando usted piensa en arrepentimiento, a ver, dígame, ¿qué idea o qué se le viene a la mente? Arrepentimiento, uno piensa en tristeza, ¿cierto? Arrepentido, se imagina una persona, ¿cierto? Como decimos coloquialmente, vino con el rabo entre las patas, ¿sí? Uno piensa en dolor, quebranto, y a veces hasta puede sonar así como peyorativo el arrepentimiento, como malo, arrepentido, ¿sí? Lo que quiero que pensemos aquí que el arrepentimiento realmente es bueno. No es malo el arrepentimiento, no. Algunas frases que hablan del arrepentimiento, no bíblicas, por cierto, vea la siguiente. Vea lo que dice una persona pensando en el arrepentimiento, va a decir, no me arrepiento de nada. El que se arrepiente de lo que ha hecho es doblemente miserable. Vea lo que está diciendo este tipo. No me arrepiento de nada. Porque hay la idea que el arrepentimiento es malo. ¿Cómo así? No, yo hice las cosas bien. Otra persona más conocida de pronto va a decir lo siguiente. Dice, ¿para qué sirve el arrepentimiento si eso no borra nada de lo que ha pasado? El arrepentimiento mejor es sencillamente cambiar. Y aquí hay algo interesante porque el arrepentimiento verdadero implica cambio. Implica cambio. El arrepentimiento no es malo. Quiero que piensen esto. El arrepentimiento es bueno. Es muy bueno. ¿Por qué? Porque el arrepentido es aquel que reconoce que ha fallado en algo. Si hay alguien que dice, yo no tengo nada de qué arrepentirme, es porque es una persona perfecta. No comete errores. Y todos en algún momento cometemos errores, ¿o no? Todos fallamos. Y fallamos en pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa. Usted se la sabe bien. Esa frase encierra una enseñanza muy importante, sí, porque fallamos muchas veces de muchas maneras. De muchas maneras. Por eso la palabra de Dios nos dice que cuidado con lo que hay en nuestro corazón. Alguien dirá, yo nunca he sido adúltero. Pero la Biblia dice, si tú miras en tu corazón y codicias a una mujer, adulteraste en tu corazón. Porque la palabra de Dios va mucho más allá de simplemente acciones, sino de las actitudes que están detrás de ellas y que mueven las acciones. Por tanto, arrepentirse no es algo malo. El arrepentimiento es bueno. Siempre, continuamente, el ser humano tiene que estar arrepintiéndose. ¿Pero por qué? Porque siempre cometemos errores. Y el arrepentimiento debe ser visto como una oportunidad para corregir. Y de esa manera avanzamos, corrigiendo. Y es una voz que debemos escuchar. Por eso me encanta lo que dice Proverbios 28:13. Hablando acerca de esto, dice lo siguiente. Vea lo que dice. Quien encubre, ¿qué cosa? Su pecado jamás prospera. En este tiempo cuando la gente habla de prosperidad, el éxito, 3 pasos para el éxito, quiero decirle, el que encubre su pecado, el que lo maquilla, lo disimula, no prospera. Aquel que dice, no, eso no es pecado, una canita al aire, eso no es pecado, además ella sabe que yo la amo. El que encubre, no, eso no es mentira, eso simplemente fue un poquito de exageración, pero tampoco es mentira, no sean tan legalistas, ¿cierto? No, el que disimula las cosas, el que trata como de encontrarle el quiebre a las cosas. Vea, eso no es robar, eso simplemente yo cogí parte de lo que me quitaron. Eso es recuperar lo que me quitaron, ¿sí? Y de alguna manera trata de disimular las cosas. Vea, yo no soy mentiroso para nada, eso es un poco de mitomanía, nada más. No, tranquilos. Dice, el que encubre no prospera, pero el que lo confiesa, ¿y qué más?
y se aparta. O sea, hay que confesar nuestras faltas, faltas que todos cometemos. Usted y yo somos pecadores, cometemos faltas continuamente. Y lo que la Biblia dice es, quien lo confiesa y se aparta y lo deja, ¿qué alcanza? ¿Qué haya? Haya el perdón. Haya el perdón. Y eso es lo que quiero que hablemos. ¿Qué es lo que hemos estado hablando en el profeta Joel? ¿Quiénes estuvieron hace 8 días en la primera parte de Joel? A ver, ¿cuántos llegaron hace 8 días? Bueno, quienes no llegaron, lo que hablamos de Joel hace 8 días, hablando de la voz profética, es que Dios, ante un pecado del pueblo, y ojo, que cada profeta va a señalar un pecado, no señalar como miren pecadores, sino que va a llamar la atención a que ellos tienen que corregir. El pecado que Joel muestra en el pueblo es la frialdad espiritual. Y lo que Dios hace, y de esto hablamos hace 8 días, es que Dios en su amor disciplinó a su pueblo con una plaga devastadora que fue la plaga de las langostas. Y también fueron invadidos por gente del norte, dice la Biblia, y sufrieron. ¿Y qué es lo que mencionamos? Ojo con esto, que Dios en su misericordia disciplina a su pueblo para que el pueblo reaccione. Porque Dios es como un papá bueno, que no deja al hijo en su error, sino que lo disciplina para que el hijo se encarrile y vuelva. Y Dios puede usar en situaciones aún desastres naturales de grandes magnitudes como lo que mencionamos hace 8 días. Eso no quiere decir que todo desastre natural es juicio de Dios o disciplina del Señor, pero muchos de ellos sí. En pocas palabras, muchas situaciones que usted y yo vivimos, a veces el Señor las permite o aún las envía para que podamos reaccionar y podamos vivir la vida que Él quiere que vivamos. Por eso lo segundo que mencionamos es cómo el profeta llama al pueblo a arrepentirse y les dice, rasguen su corazón, porque ellos acostumbraban a rasgarse las vestiduras como una señal externa de dolor. Le dice, no, nada de externo, interno, del corazón. Y repito, hay situaciones que nos llegan a la vida, a veces inexplicables, pero que Dios permite, otras que Dios envía para que nosotros reaccionemos y vivamos como Él quiere que vivamos. Y el pecado que se señala en el pueblo es frialdad espiritual, algo muy sutil. O sea, no eran ladrones, adúlteros, idólatras, dice la frialdad en la que ellos estaban sumidos. Y la voz que ellos debían escuchar es arrepiéntanse, arrepiéntanse. Yo me imagino qué le diría la gente, hoy hay mucho profeta. Se han escuchado, hay gente que en la televisión, en la radio, el profeta tal, y están hablando de lo que le va a pasar a la gente. Vea, eso es adivinación. La profecía bíblica no le va a estar diciendo a usted firme o no firme, viaje o no viaje, enamórese o no se enamore, cásese o no cásese. La profecía bíblica, y lo vimos hace 8 días, lo que busca es que las personas volvamos los ojos al Señor y volvamos a su palabra. La profecía bíblica, por tanto, no es nueva. El mensaje no es novedoso, es el mismo mensaje dado en toda la Escritura, que usted y yo tenemos que vivir con los ojos puestos en el Señor, puestos en Él. Y es lo que Joel hace con el pueblo. Por tanto, quiero que en esta tarde hablemos de los beneficios del arrepentimiento. Cuando uno se arrepiente de corazón, hay beneficios en la vida. Lejos de pensar que el arrepentimiento es malo, que el arrepentimiento es algo desastroso. No, el arrepentimiento trae bendiciones a la vida. Dios quiere que usted y yo vivamos arrepintiéndonos de los errores que cometemos. Porque cuando lo hacemos, hay beneficios, grandes beneficios para la vida. Este pueblo tenía que escuchar esa voz. Este pueblo tenía, en medio de su situación espantosa, una plaga devastadora que acabó con toda la cosecha. Ellos tenían que escuchar la voz de Dios y ¿sabe qué pasó? Ellos le escucharon. Y quiero que piense por eso en esta tarde. ¿Qué pasa cuando una persona se arrepiente? Dice, cuando una persona se arrepiente, Dios otorga, lo primero que otorga es ¿qué? Perdón. Y vea lo que dice la palabra de Dios. Dice, entonces, ese entonces implica que después que el pueblo se arrepintió, dice, entonces el Señor mostró, ¿qué cosa? Amor. Mostró amor por su tierra, porque Dios nos ama. Pero no significa que Dios es un Dios alcahueto. Yo te amo y te dejo con tus errores. No, Dios disciplinó a su pueblo. Dice, mostró amor por su tierra. ¿Y qué más hizo? Y perdonó a su pueblo. Dios es un Dios que perdona. Dios no es un Dios que nos saca en cara. Vea su pecado. Vea. No, Dios perdona
completamente nuestras faltas. Nos perdona. Y sigue el texto, quiero que vea el versículo 19, dice, y les respondió el Señor. Vea qué precioso, el Señor responde en la oración de una persona arrepentida. Me hace pensar lo que la Biblia dice en muchas partes. Recuerda el Salmo 138, dice que Dios atiende ¿a quién? Al humilde, mas mira de lejos al altivo. Dios atiende al humilde. Miren, uno de los pecados tenaces en el corazón humano es la soberbia. El sentirnos totalmente autosuficientes. Y escúcheme, mientras más usted avance en la vida, mientras más dinero tiene, salud tiene, títulos ostenta y avanza en todo, hay el riesgo del sentimiento de autosuficiencia y decir, yo lo logré. Ese orgullo acaba la vida humana. Dice, y les respondió el Señor, dice, miren, les enviaré, ¿qué cosa? Cereales, vino nuevo y aceite, hasta dejarlos plenamente, ¿cómo? Satisfechos. ¿No les parece preciosa la promesa del Señor? Y no volveré a entregarlos al oprobio entre las naciones. Dios perdonando y Dios dándole al pueblo lo que ellos estaban anhelando. Para esa gente tener todo esto, cereales, la cosecha, era bendito. Gracias, Señor, tu perdón es de esa magnitud. Vea lo que dice el versículo 20, dice, alejaré de ustedes al que viene del norte, arrojándolo hacia una tierra seca y desolada, lanzaré su vanguardia hacia el mar oriental y su retaguardia hacia el mar occidental, subirá su hedor y se elevará su fetidez. El Señor, ¿qué cosa? El Señor obra con poder, haciendo grandes cosas en favor de la persona arrepentida, dándole perdón. Hemos cantado que grandes cosas hace el Señor. El Señor quiere hacer grandes cosas, pero Él las va a hacer cuando el ser humano se arrepiente. Por tanto, hay beneficios del arrepentimiento, grandes cosas. Y ve el versículo siguiente, va a decir, no temas, sino que alégrate y regocíjate, porque el Señor, otra vez, ¿qué? Hará grandes cosas. ¿Queremos que el Señor haga grandes cosas en nuestra vida? ¿Sí? ¿Sí están conmigo? Porque a esta hora del día ya el hambre acosa, la silla arrulla, ¿sí? Quiero que usted escuche la voz profética. Esto es voz, no es mi voz, es la voz profética, la palabra de Dios, que le dice a usted y me dice a mí, arrepintámonos de nuestras faltas. Si usted me dice, ¿de qué me voy a arrepentir? Entonces yo le invito a que usted, por el Espíritu de Dios, revise la vida, porque siempre hay algo de qué arrepentirse. Si usted me dice, no tengo nada de qué arrepentirme, usted es un ser perfecto y inmaculado. Hay algo de qué arrepentirnos. Y cuando nos arrepentimos hay perdón. El Señor perdona y comienza a obrar grandes cosas. Lo segundo que quiero que note como beneficios del perdón, cuando una persona se arrepiente delante de Dios, es alegría. Y vea lo que dice el profeta, le va a decir, alégrense, hijos de Sión. ¿Qué más dice? Regocíjense en el Señor su Dios, que a su tiempo les dará las lluvias de otoño, les enviará la lluvia de otoño y la de primavera, como en tiempos pasados. Esa lluvia de otoño y de primavera es lo que ellos llamaban también la lluvia temprana y la lluvia tardía. Para una persona del campo, ¿la lluvia es mala? Es bendita, ¿cierto? Una vez estábamos con mi familia por Boyacá, paseando con una familia que tiene finca por allá, y comenzó a llover. Y nosotros, como buenos citadinos ante la lluvia, ¿qué hacemos? ¿Cierto? Y este hombre decía, se reía, decía, para ustedes la lluvia es corra. Para nosotros la lluvia es bendita. Qué rico que caiga agua. Ahora, claro, a veces cuando cae mucha agua ya es un problema, ¿cierto? Inundaciones y daña la cosecha. Pero para la gente del campo y para esta gente pensar en la lluvia temprana, la lluvia tardía, Señor, llueve, haz llover, Señor. Para ellos es bendito. ¿Por qué? Porque significa que van a comenzar a tener fruto. Y vea lo que dice el texto. Dice, las eras se llenarán ¿de qué? De grano. Los lagares rebosarán de vino nuevo y de aceite. Es decir, vendrá bendición tras bendición. Dice, ustedes comerán ¿cómo? En abundancia, hasta saciarse, y alabarán el nombre del Señor su Dios, que hará maravillas por ustedes. Nunca más será avergonzado mi pueblo. ¿Qué es lo que está diciendo? Que un
segundo beneficio del arrepentimiento es que además del perdón, el segundo beneficio es la alegría, que viene como consecuencia del perdón. Esa alegría es algo profundo, interno, no depende de circunstancias externas, no depende si usted va a recibir una herencia, si le doblaron el sueldo, no depende de aspectos externos, es interno, viene del perdón de Dios. Y vea lo que dice: entonces sabrán que yo estoy en medio de Israel, que yo soy el Señor su Dios y no hay otro fuera de mí. Nunca más será avergonzado mi pueblo. Esa alegría viene del perdón del Señor. ¿Usted ha experimentado esa alegría? ¿Ese gozo? Ese gozo de cuando usted se encuentra con la palabra de Dios y comienza a leer y la palabra de Dios le muestra algo que usted debe corregir. Uno pide perdón y se levanta con gozo, ¿o no? Sí, es un gozo, o el gozo, recuerde el gozo que usted sintió cuando llegó a Jesús. Yo no sé cómo usted llegó a Jesús, pero muchas veces alguna situación terrible nos tocó vivir para acercarnos a Jesús. A veces el Señor usa situaciones así. En mi caso fue la situación espantosa familiar. Estaba en una situación muy dura, mis padres divorciándose, un pelado de 16 años, no digo un chiquito porque sigo siendo chiquito, pero viviendo esa espantosa situación familiar, los hermanos llegamos a Cristo. Y recuerdo cuando esa persona me habló de Jesús, como nunca antes había escuchado hablar de Jesús. Me hablaron de un Jesús del cual, no, yo había escuchado de Jesús, pero no de esa manera. Y recuerdo que le entregué la vida a Cristo y cuando caminaba hacia mi casa, y recuerdo hasta el día, 3 de octubre de 1981. Yo sé que algunos muchachos no habían nacido en aquella época, pero recuerdo que era antes de las 8 de la noche, 7:40 y pico. Y comencé a caminar hacia mi casa y algo estaba pasando en mi corazón. Y de la alegría, me acuerdo que pegué un brinco llegando a la esquina, brinqué del andén a la calle. Yo creo que la gente habrá dicho: ese chiquito está como drogado o algo así. Pero es la alegría del perdón. ¿Y cuántas veces uno puede experimentar esa alegría? Es la emoción, y no somos gente emocional, pero la emoción es el resultado de una realidad espiritual profunda, arraigada en el alma, del perdón de Dios en nuestro corazón. Esa es la alegría que necesitamos. Esa es la alegría que necesita Colombia. El perdón de Dios. Por eso el mensaje profético en este tiempo es: arrepiéntase, arrepintámonos. Hay beneficios del arrepentimiento. Si ante alguien se tiene que arrodillar, Colombia es ante el Señor Jesucristo. En medio de este tiempo electoral que estamos pensando que fulano y sutano nos va... El mensaje es arrepentimiento. Y nos llenamos la boca hablando de la corrupción tan espantosa que hay y a veces nos olvidamos lo corruptos que podemos ser en el diario vivir. Lo corruptos que podemos ser manejando. ¿Sí o no? Algunos miran como al lado. No mire a su pareja, piense en usted mismo. Lo corrupto que podemos ser en lo doméstico. Lo que quiero que pensemos aquí es el mensaje profético. Es: arrepintámonos para que podamos gozar de estos beneficios. Esta es la voz que debemos escuchar en medio de la situación que estemos viviendo. No sé si usted está pasando un momento difícil. Puede que sea disciplina del Señor o no, pero lo que quiero decirle es: si vivimos arrepentidos, vamos a gozar de estos beneficios, la alegría que solo el Señor puede dar. Hay un tercer beneficio que quiero que usted pueda notar en el texto, es la transformación que Dios obra por su Espíritu Santo. Vea lo que dice la Biblia, un texto muy conocido porque es una profecía que se cumple en Hechos capítulo 2, cuando Pedro predica en Pentecostés. Vea lo que dice: después de esto derramaré, ¿qué? Su espíritu, dice, mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y las siervas. En el cielo y en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y columna de humo. Y dice que el sol se convertirá en tinieblas. Vea lo que dice el siguiente versículo: se convertirá que en tinieblas y la luna en sangre antes que llegue el día del Señor, dice, grande y temible. Este texto, esta profecía, ojo aquí, se cumplió en Hechos capítulo 2, pero se cumplió inicialmente o parcialmente, porque dice que sobre todo género humano, y no fue sobre todo género humano, fue sobre 120 personas
que recibieron el Espíritu y salieron a hablar y comenzaron a hablar del Evangelio en diferentes lenguas. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de ese suceso? Y la gente pensaba que ellos estaban ¿qué? Borrachos. Y Pedro dice, no están borrachos, son las 9 de la mañana apenas, ni que fueran tan, ¿sí? 9 de la mañana y borrachos no. Lo que pasa, dice Pedro, aquí se ha cumplido una profecía. La profecía del profeta Joel, que en los siguientes días, en los posteriores días, dice, recibirá su espíritu y hablarán y verán visiones. Y también dice, y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo o escapará con vida. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Pedro? Que se está cumpliendo un mensaje profético, pero vuelvo y repito, parcialmente, porque todo lo que se menciona no ocurrió tampoco ese día. No ocurrió eso de las tinieblas y la sangre, no ocurrió nada de esto. Por tanto, es un cumplimiento inicial, parcial, que se sigue cumpliendo en nuestros días, porque Dios sigue derramando su espíritu y se terminará también al final. Por eso decíamos hace 8 días cómo la profecía bíblica tiene varios cumplimientos para el momento y después y al final de los tiempos. Y la Biblia, eso de derramamiento del Espíritu, no es la única vez o no es el único profeta que menciona esto, por favor. No. Quiero contarles que aún en el tiempo de Moisés, Moisés es un hombre que tenía el Espíritu de Dios y Moisés ora y en un encuentro con el Señor le dice a Moisés, ahora van a haber más personas que van a recibir el Espíritu de Dios y van a profetizar. Y dice que 70 personas reciben el Espíritu de Dios, profetizan y aparecen otros 2 por allí profetizando que no estaban entre los 70 y aparece Josué y dice lo siguiente, Josué hijo de Nun, uno de los siervos escogidos de Moisés, exclamó, Moisés, Señor mío, deténlos, que no profeticen. Y Moisés le dice, ¿estás celoso por mí? ¿Cómo quisiera que todo el pueblo del Señor profetizara y que el Señor pusiera su espíritu en quién? En todos ellos. Lo que Moisés dice, vea, ya no estoy solo, ahora hay 70, pero ojalá todos tuvieran el espíritu de Dios y todos pudieran escuchar y ser guiados por el poder de Dios. Eso hoy sí podemos vivir, porque el Espíritu de Dios llega a la persona que se arrepiente. No a la persona que viene a la iglesia a cantar. Por eso esa es una profecía que aparece en varios. En Isaías, por ejemplo, 32:15 dice, hasta que desde lo alto el Espíritu sea ¿qué? Derramado. Y cuando el Espíritu de Dios es derramado sobre nosotros, dice, entonces el desierto se volverá en un campo fértil. Y el campo fértil se convertirá en ¿qué? En bosque. Está hablando de lo que hace el Espíritu de Dios. Los cambios que hace el Espíritu de Dios. Ve a Ezequiel hablando de lo mismo, dice, les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo, les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Está hablando acerca del Espíritu de Dios que sería derramado y dice, infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Yo le hago una pregunta aquí. Obedecer la palabra de Dios, ¿es difícil? ¿Qué diría? Escúcheme, humanamente es imposible, porque usted y yo somos pecadores y nos cuesta mucho, demasiado, es imposible que podamos vivir lo que Dios quiere que vivamos. Y usted mira, entonces Dios es injusto. No, vea lo que Dios hace. Dice, pone su espíritu en nosotros y Él hace y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Eso es lo que aparece también en Filipenses, cuando dice que Dios produce en nosotros el querer como el hacer. Por tanto, la vida que Dios quiere que usted y yo vivamos, no es esa vida donde me toca. Estoy aquí porque hoy es domingo y toca venir. Hay que leer la Biblia, toca leer la Biblia, toca. No es así. Es la vida que Dios quiere que vivamos, es la vida que por su Espíritu Santo usted y yo comenzamos a vivir. Por tanto, póngame cuidado, por favor. Yo sé que esas sillas arrullan mucho. Le vamos a poner un vibrador así para que usted se despierte. El Espíritu de Dios en nosotros quiere movernos a vivir la vida que Él quiere que vivamos. Por tanto, cuando decimos, ¿quién quiere servir en Sala Cuna? Hay gente que dice, uy, no, eso no es un ministerio, eso es un camello, ¿sí?
¿Quién quiere servir en niños? Qué difícil conseguir quien quiera ser maestro de niños, porque yo no sé, hay un espíritu herodiano en muchos adultos. Si se olvidaron cuando eran chiquitos. ¿Quién quiere servir de anfitriones? ¿Quién quiere servir en esto, en lo otro, en lo otro? ¿Quién quiere abrir su casa para un grupo de crecimiento? Los grupos de crecimiento son fundamentales para nuestra vida de iglesia. La idea es que el Espíritu de Dios nos mueva a servir y a decir, yo quiero, yo puedo. ¿Cómo era la iglesia en el primer siglo? La gente entregaba todo y decía, queremos estar juntos, queremos vivir lo que Dios quiere que vivamos. No era una obligación. Aún la generosidad no es que, ay, toca dar, no, que para misiones, además, no. El Espíritu de Dios es el que transforma la vida y puede transformar al que no es generoso, al que es devoto de la Virgen del Puño, ¿sí?, en generoso. Puede transformar al mentiroso en veraz. Puede transformar al perezoso que no quiere servir, que quiere que le sirvan, en alguien servicial. Puede transformar al egoísta en alguien que piensa en los otros. Y esa es la transformación que Dios debe hacer en la iglesia, en cada persona. Y comenzamos a dejar de hacer cosas y comenzamos a hacer otras. Comenzamos a dejar aquellos hábitos que nos hacían daño y que no podíamos dejar. Y empezamos a hacer otros que no podíamos hacer, pero por el Espíritu de Dios comenzamos a hacer. Por eso la vida que Dios quiere que vivamos es un milagro de Dios. Es un milagro. Esa es la vida que Dios quiere que vivamos. Un milagro. Y usted se va a sorprender y va a decir, vea, a mí servir, no. Y ahora empieza a servir. Y usted empieza a hacer cosas y dice, jamás me imaginé que yo iba a estar haciendo esto. Porque es el Espíritu de Dios que comienza a transformar la vida. Por eso el mismo Ezequiel sigue hablando de lo mismo y dice, vivirán en la tierra que les di a sus antepasados y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Dios es un Dios de personas en las cuales está su Espíritu que Él derramó para que nosotros vivamos para Él. Por eso el mismo Ezequiel dice, pondré mi Espíritu en ti. ¿Y qué más? Y volverás a vivir, vivirás y regresarás a tu propia tierra y entonces sabrás que yo, el Señor, he hablado y que he cumplido mi palabra. Sí, el Señor ha hablado. Comienza a hablarle al pueblo de aquel entonces, diciéndole todo lo que va a hacer. Este Ezequiel 37 me encanta. ¿Sabe por qué? Habla de un valle de huesos secos. ¿Lo ha leído? Lea Ezequiel 37. Un valle, le dice al profeta, mira el valle. Y en el valle se ve huesos. ¿Usted ha visto una vez cantidad de huesos? Si alguna vez va a Lima, ahí hay un lugar que debe visitar, un museo, que debajo tiene unas catacumbas. Usted llega, ¿ha ido una vez a las catacumbas allá en el centro de Lima? Es un cementerio, se dice, y es subterráneo, te baja, y ve una cantidad de huesos secos, pero, y cráneos, ¿sí?, y fémuros, y todos los huesos que usted quiera. En un subterráneo. Entonces imagina, yo cuando entraba y digo, uy, que no se vaya a ir la luz, por Dios, porque dice la Biblia que Dios le dice al profeta, mira el valle y huesos secos. Cuando de pronto dice que los huesos comienzan a, como Robocop, ¿sí?, los huesos comienzan a unirse y de pronto, dice la Biblia, lea porque no estoy inventando, dice que luego la piel, la carne primero, los músculos, luego piel. Y se forma luego un montón de gente y de esa gente un ejército. Y le dice Dios al profeta, así como yo puedo convertir un valle de huesos secos en un gran ejército, es lo que yo puedo hacer en ustedes. Pondré mi espíritu en ustedes y vivirán. La vida sin Dios es como un valle de huesos secos. Cuando una persona se arrepiente, Dios pone su espíritu en la persona y vuelve a vivir. Por eso he podido ver personas cuando llegan a Cristo, achacosas, con enfermedades, se sanan. Y uno dice, ¿qué pasó? Sí, porque hay muchas enfermedades que son causa de pecado. No toda enfermedad, no, por favor, no quiero que piense, usted tiene gripa, espíritu de la gripa fuera, no. Lo que quiero que piense es que el pecado, la enfermedad viene con el pecado. Y Dios restaura y dice, pondré mi espíritu en ustedes y vivirán. ¿No les parece precioso pensar en esto? Dios pone su espíritu en nosotros para que podamos vivir.
Esos son los beneficios del arrepentimiento. Por eso la voz que debemos escuchar es: hay que arrepentirnos de nuestras faltas para que el Señor siga obrando. Y lo último que quiero mencionar, un cuarto y último beneficio del arrepentimiento, es que cuando nos arrepentimos, el Señor restaura, restauración y vindicación. ¿Por qué restauración? Vea lo que dice: en aquellos días, en el tiempo señalado, cuando ¿qué? Restaure yo la suerte de Judá y Jerusalén. Dios restauró la vida de esa gente cuando se arrepintió, y Dios puede restaurar nuestra vida hoy. Podríamos parafrasear y decir: en aquellos días o en estos días, cuando restaure yo la vida, la suerte, y ponga su nombre. ¿Pero cuándo? Cuando me arrepienta. Hay beneficios en el arrepentimiento. Y sabe, y dice vindicación. Anoté ahí vindicación, ¿por qué? Porque Dios se encarga de tomar en sus manos la justicia. ¿Usted ha sido víctima de alguna injusticia? Cuando uno es víctima de una injusticia, ¿qué pasa en el corazón? Uno se llena de, ¿cierto? Y da ganas de, y uno se controla: Señor, por favor. La Biblia dice que tú eres quien toma la justicia en tus manos. Dice: yo pagaré, dice el Señor. Pero uno quisiera decirle: Señor, déjame ser tu instrumento. Vea lo que dice la Biblia aquí: reuniré a todas las naciones y las haré bajar al valle de Josafat. Allí entraré, ¿en qué? En juicio contra los pueblos en cuanto a mi propiedad, mi pueblo Israel. En pocas palabras está diciendo: se metieron con mi pueblo estos, porque además de las langostas sufrieron daño de otras personas del norte que llegaron a hacerles daño. Y dice: pues los dispersaron entre las naciones y se repartieron mi tierra. Lo que Dios le está diciendo: ahora que se han arrepentido, no solo los perdono, no solo los alegro y les doy fruto de la tierra, los transformo por mi espíritu, y eso se viene cumpliendo hasta hoy, sino que yo voy a restaurar y yo voy a defender la causa, porque esos sinvergüenzas, vea lo que les hicieron. Dice: se repartieron a mi pueblo echando suertes, cambiaron a niños por prostitutas. Oiga, uno lee eso y dice: muchos desgraciados los que les hicieron daño. Dice: y para emborracharse vendieron niñas por vino. Todo esto sufrió el pueblo a causa de su pecado, pero Dios les dice: yo los voy a defender. Y vea lo gráfico que es el profeta cuando habla de defender. Dice: rugirá el Señor desde Sión, tronará su voz desde Jerusalén, y la tierra y el cielo temblarán, pero el Señor será un refugio para su pueblo. Piense en esto, pensemos en esto. Cuando alguien comete una injusticia contra uno, piense en esto: el Señor ruge por nosotros y Él toma nuestra causa en sus manos, porque el Señor es quien nos guarda y nos cuida. Por eso, a manera de conclusión, quiero que recuerde esto: ¿qué beneficios trae el arrepentimiento? Trae perdón. ¿Trae qué más? Les dije, ¿qué más? Alegría. ¿Qué más? Transformación por su espíritu. ¡Qué maravilla! Y por último, restauración y vindicación, porque Él se encarga de tomar la justicia por sus manos. Ante las injusticias, pensemos: el Señor ruge como león en favor nuestro. Vean, este es el mensaje del Evangelio. El mensaje, la buena nueva de Jesús, es que cuando nos arrepentimos, el Señor obra todas estas maravillas en la vida. Lejos de estar pensando en mensajes de levántese con el pie derecho y diga: usted es un gran hombre, usted es un gran hombre. Yo me imagino esos profetas de hoy de la prosperidad, ¿qué le dirían al pueblo en medio de esa plaga devastadora? No, declare que no hay plagas. Ato las plagas, ato las langostas. Tan ridículos. Lo que Dios quiere es arrepentimiento. Arrepiéntanse, arrepintámonos para que el Señor pueda obrar de esa manera en nosotros. Yo le dejo un par de preguntas para pensar y se las puse en el bosquejo. La primera es: ¿he experimentado los beneficios del arrepentimiento? ¿Lo ha experimentado? El perdón, la alegría, la transformación por el Espíritu de Dios, la restauración. Y la segunda pregunta es: ¿su espíritu, el Espíritu de Dios, en usted lo está transformando? ¿Sabe quién puede dar fe de eso? Su pareja, su cónyuge, sus hijos. Cuando su mujer puede decir: he visto el obrar de Dios en tu vida. O el hombre puede decir: mujer, he visto cómo el Señor te ha transformado. Cuando los hijos pueden decir: papás, he visto cómo Dios te ha cambiado. Es un milagro. Qué belleza cuando los hijos pueden decir: yo vi cómo mis padres cambiaron.
vivían en una garrotera espantosa, pero verlos ahora transformados. Ese es el hogar que yo quisiera tener. ¡Qué maravilla! ¿No les parece precioso? En cambio, qué terrible cuando la gente dice, cambiado, pero ¿en qué? Pero está para que lo recojan más bien. El Señor quiere obrar en nosotros. Permitamos que Él haga su obra, que el que comenzó la buena obra la termine, para que esta iglesia refleje el carácter de Jesús y la gente que llegue comience a darse cuenta que hay algo, es Jesús transformando nuestra vida, porque somos gente arrepentida, que quiere vivir continuamente arrepintiéndose de sus faltas. Y termino con esto: no permita que su edad, porque a veces por la edad decimos, no, yo ya estoy más allá del bien y del mal. No permita que sus títulos, porque no, mira, yo todo lo que he estudiado, no permita aún su bienestar o su prosperidad material, académica, laboral, la que sea, nos enceguezca, sino pensemos en el proverbio con el que empezamos: el que confiesa y se aparta, halla perdón. El que confiesa y se aparta, va a decir en otra traducción, alcanza misericordia, que es el perdón de Dios. Acompáñenme a orar y pidámosle al Señor Jesús que podamos vivir de esa manera. Señor, venimos ante ti a decirte que esta es la voz que queremos escuchar, Señor. La voz profética que nos dice, arrepiéntanse. Y queremos arrepentirnos continuamente de las faltas que cometemos, de los errores, Señor. Señor, te pedimos en esta tarde, por favor, no permitas que nuestro corazón se llene de orgullo y viva enceguecido pensando que no tenemos nada de qué arrepentirnos. Señor, venimos ante ti a decirte, cambia nuestra vida y trabaja con nosotros. Trabaja en nuestro corazón. Señor, queremos que el Evangelio, la buena nueva de Jesús, sea real en cada uno de nosotros. Venimos ante ti a decirte, Señor, obra en nosotros. El corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias. Señor, feliz el hombre a quien el Señor limpia de toda maldad, dice tu palabra. Queremos vivir así, felices por el obrar de tu Espíritu Santo. Señor, ante ti estamos. Yo quiero que sigamos orando, por favor. Le pido que siga orando. Aprovecha este momento para buscar al Señor y tener un momento de arrepentimiento con el Señor. Y dígale, Señor, yo quiero vivir estos beneficios del arrepentimiento. Si usted no está seguro de estar viviendo estos beneficios, no le pregunto si viene o no a la iglesia, sino si usted quiere vivir realmente arrepentido, dígale, Señor, yo quiero arrepentirme y quiero que por tu Espíritu Santo tú hagas milagros en mi vida para tu gloria. Si usted está orando por primera vez ahora, es una segunda invitación que quiero hacer. Si usted por primera vez está orando y le está diciendo, Señor, yo quiero experimentar el milagro de ese derramamiento de tu Espíritu en mí, transformando mi vida. Si es la primera vez que usted ora así, yo quiero orar por usted. Si es la primera vez que usted ora, mientras todos estamos orando, buscando al Señor, pidiéndole que Él obre en nosotros. Si es la primera vez que usted ora así, yo quisiera orar por usted. Si hay alguien que está orando por primera vez, yo le pido, levante su mano un momentico. Quiero verle y pedirle al Señor por su vida. Solo si es la primera vez que usted ora así, que Dios lo bendiga. Hay alguien más que por primera vez está orando así, diciéndole, Señor, derrama tu Espíritu en mí. Que Dios la bendiga, que Dios la bendiga. Yo le pido que sigamos orando. Si hay alguien más, yo quiero orar por ustedes. Mientras todos estamos orando, pidiéndole al Señor, Señor, quiero vivir estos beneficios del verdadero arrepentimiento. Señor, yo te pido por estas personas que levantaron la mano. Te pido que tú, por tu gracia, tu misericordia, toques la vida de estas personas y pongas tu Espíritu en ellos. Y perdones, Señor, toda falta. Y que puedan vivir el perdón, la alegría y la transformación que solo tú puedes hacer. La restauración que solo tú puedes hacer. Te ruego por ellos, Señor. Te suplico por ellos. Bendícelos para que sean bendición. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Yo les pido